Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Esta medianoche vamos a comenzar este informativo con energía, un juego de palabras fácil con el que les quiero avanzar que hablaremos de una energía caduca y a punto de desaparecer como es el carbón y de la energía eólica limpia y con proyectos 100% españoles como el que se ha inaugurado hoy en el mar Báltico. En la minería ya solo están pendientes de encontrar una salida digna a los trabajadores y cruzar los dedos para encontrar alternativas industriales en las comarcas mineras. En la energía del viento se buscan nuevos hitos que permitan seguir desarrollando la tecnología que haga más eficaces los parques eólicos. Bienvenidos. Nuestra imagen del día de este lunes la protagonizan los responsables políticos de las comarcas mineras, que hoy han conocido los detalles del acuerdo firmado la semana pasada entre gobierno, patronal y sindicatos. Los alcaldes ven con buenos ojos el plan del Ejecutivo para lograr una transición justa de la minería. Creen, de hecho, que el Ministerio ha entendido la necesidad de buscar empleo rápido y urgente para esos trabajadores que se han quedado sin él o están a punto de perderlo. Cerrada la parte social del acuerdo por parte de los sindicatos, ahora es el turno de desgranar las medidas relativas a la reactivación económica de las comarcas mineras. Ellas y las comunidades autónomas son quienes mejor conocen las necesidades sobre el terreno y desarrollarán el acuerdo en dos fases. Ahora tenemos un problema concreto, es la gente que se ha quedado sin trabajar y a la que hay que darle una solución rápida. Y en ese primer bloque, por decirlo de alguna manera, es donde estamos trabajando y donde vamos a aportar medidas todos para que sea una realidad antes de 31 de diciembre. Este es el bloque que contará con los 250 millones de euros previstos en el acuerdo firmado el pasado miércoles y que incluye un plan de restauración de zonas degradadas. Se han apuntado también el tema de la eficiencia energética en envolventes de edificios públicos, que son medidas generadoras de un empleo durante la obra rápido. Para los proyectos de fijación de empleo a más largo plazo, el Ministerio busca más financiación y se compromete a escuchar también a las administraciones locales. Recogemos el guante, nos quedamos con el compromiso de que van a hacer un esfuerzo grande porque las cuencas lo necesitan y que contarán con nuestra colaboración. Además, el Ministerio se abre a prorrogar 2 años y no uno el plan vigente 2013-2018 para que dé tiempo a firmar proyectos pendientes con las autonomías que de otro modo se perderían. La crisis de las energías fósiles contrasta con el auge de energías limpias. En el mar Báltico, este lunes ha inaugurado un hito en el desarrollo de la energía eólica. Iberdrola ha inaugurado el primer parque eólico marino diseñado y operado al 100% por una empresa española. 7 meses de pruebas y puesta a punto tras casi una década de trabajo desde que se diseñase sobre el papel Wikinger. Este gran parque eólico que ya aporta energía limpia a 350.000 hogares alemanes. Wikinger es un ejemplo de éxito de cómo trabaja el grupo Iberdrola y específicamente nuestro negocio de renovables, que ha sabido unir el talento y la fuerza de todos para sacar adelante la tarea. En estas aguas del Báltico que surcaban hace siglos marineros vikingos se levanta ahora este gran parque de gigantes molinos que generan energía y que suponen todo un hito para la ingeniería de las tierras del Quijote. 1.400 millones de euros de inversión, más de 2.000 trabajadores durante la puesta en marcha de este complejo y el relanzamiento del sector naval español por el aprendizaje de Navantia y Vindar en la tecnología eólica marina. Toda la industria española, toda la industria auxiliar ha demostrado que está a la altura de las circunstancias. Ahora mismo lo que estáis viendo encima de la lámina de agua serán unos 165 metros de altura. Es más alto que el skyline de Madrid. Wikinger evita la emisión de 600.000 toneladas de CO2 al año y es un paso firme para consolidar la energía eólica marina en la estrategia de Iberdrola, con nuevos proyectos en Reino Unido, la Bretaña francesa y la costa noroeste de los Estados Unidos. No llega hasta el Báltico, pero el corredor atlántico pretende vertebrar Europa a través de un eje logístico que uniría Algeciras con Estrasburgo. Los impulsores de este proyecto creen que podría generar 1 millón de empleos en 20 años y multiplicaría el Producto Interior Bruto de toda esta zona. Esta mañana en Salamanca los consejos económicos y sociales de los territorios peninsulares por donde discurrirá este corredor, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Galicia, se han unido para exigir las inversiones necesarias.
Los 4 consejos económicos y sociales de las comunidades limítrofes con Portugal, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Galicia se unen en este protocolo que espera ser un impulso al corredor atlántico. El acuerdo establece la realización de estudios técnicos sobre las necesidades logísticas pendientes y sobre qué impacto tendría completar estas infraestructuras en materia de desarrollo económico para la zona. Sabemos que la economía del futuro está en el desarrollo de ese eje que evitará esos déficits de infraestructuras que tenemos, y el hecho de establecimientos de plataformas logísticas, puertos secos y una mayor comunicación y conectividad generará inversión, pero también empleo, y fijará población. El protocolo fija como prioridad ser competitivos para acceder a los fondos europeos, planes que requerirían también cofinanciación del gobierno estatal y de los gobiernos regionales, pero que tendría un efecto inmediato en la población. La principal prioridad de todas las personas, de Salamanca, de Castilla y León, de Galicia, de Extremadura, de Andalucía, de toda España, que es la creación de empleo. Salamanca ha sido la anfitriona de esta firma que sienta las bases de otros proyectos de colaboración entre los 4 Cs que buscarán la lucha contra despoblación, pobreza y exclusión social. Vamos ya con el tiempo dedicado a la tertulia y también el tiempo dedicado al repaso de la prensa regional, a los titulares que vamos a poder leer este martes en nuestra comunidad. Les presento primero a mis tertulianos. Luis Milledios, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lleváis este invierno prematuro? ¿Bien? Bien, bien. Tiene que venir el veranillo de San Martín y todavía sí, hombre. Bueno. El 11 de noviembre que se siembran los ajos. Claro. En fin, con la prensa, como les digo, Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Con qué empiezas hoy? Pues mira, empiezo con el norte, que destaca en su primera: Ciudadanos deja solo al PP y levanta el bloqueo a los presupuestos del Estado. Rivera permite a Sánchez sortear el veto del Senado y hacer frente al trámite de las cuentas. Diario de Burgos destaca en su primera la imagen del muro de la presa del embalse de Castrovido y titula: A un paso del fin de obra, ya solo faltan 9 de los 230 millones por ejecutar. Y Diario de León destaca en su primera el corredor atlántico que creará 1 millón de empleos en 12 años. Unirá la diagonal de la península ibérica con Francia y Alemania. Será un generador de oportunidades de empleo y de internacionalización de las empresas del oeste del país, según el presidente del SES de Castilla y León, Germán Barrios. Y el diario La Razón destaca en sus páginas de Castilla y León que en breve todos los hospitales de Castilla y León estarán preparados para atender rápido un ictus, según avanza el doctor Arenillas, que es el jefe del servicio de neurología del Hospital Clínico de Valladolid. Diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este titular: León, única ciudad del PP que impulsa las mancomunidades ideadas por la Junta. También señala que Palencia, Burgos, Salamanca, Ávila, Aranda y Ponferrada no han solicitado estas ayudas previstas y, en cambio, a pesar del rechazo del Partido Socialista de Castilla y León, tanto Valladolid como Soria, Benavente y Medina del Campo sí las han pedido. Diario de Ávila destaca en su primera que el Hospital de Día de Arenas de San Pedro evitará desplazamientos a 1 millar de pacientes. Este nuevo servicio hospitalario se ubica en el Centro de Especialidades de Arenas y comenzará a funcionar el próximo lunes. Y por último, Diario Palentino destaca en su primera una imagen del grupo de trabajo que pretende valorar los ecosistemas para estudiar la aportación de recursos hídricos, forestales y agroganaderos a la montaña palentina. Gracias, Ernesto. Bueno, hay asuntos que nos retrotraen un poco a los primeros años cuando empezábamos en esto del periodismo y en esto de Castrovido, ¿cuántos años llevamos hablando? Pues tú mira, que eres más veterano, lo comentaba yo antes. Yo, cuando volví a trabajar a Radio Nacional, después de pasar por la tele en Madrid, en el año 96, la primera rueda de prensa que hice fue con el Dositeo Martín, alcalde de uno de los pueblos de Santa María del Campo, y ya estaba la necesidad de Castrovido, que a ver si se ponía en marcha, y en fin, y fíjate los años, te hablo del 96, ¿eh? O sea que... Solo han pasado 22 años. A mí lo que me llamó mucho la atención en relación con ese embalse de la Arlanza es
un mapa que existe de la Diputación de Burgos, un mapa de la provincia de Burgos, donde viene dibujado como ya existente el embalse, que entonces se llamaba de la Arlanza, que estaba la presa mucho más abajo, en el río mucho más abajo, y que anegaba, entre otras cosas, el monasterio de San Pedro. Es verdad, bien es cierto que algunos proyectos no salieron adelante porque eran auténticas aberraciones, ¿no? Y se iban a cargar parte del patrimonio histórico y cultural de nuestra comunidad. En fin, estaremos en la inauguración de Castrovido cuando se inaugure. Los partidos de izquierda y los sindicatos de nuestra comunidad apuestan por un modelo fiscal con más impuestos, porque a su entender es la única forma de conseguir la recaudación necesaria para acabar con los recortes. Consideran que la Junta tiene margen para aumentar los tramos del IRPF para fijar nuevos impuestos propios. Los partidos de izquierda inician con UGT y comisiones obreras una ronda por toda la comunidad para explicar que no se pueden ofrecer mejores servicios, o al menos los mismos que antes de la crisis, sin más ingresos. Y no se trata, le dicen al PP, de freír a impuestos a la gente. Me sorprende y me molesta mucho la actitud del Partido Popular y de la Junta con los acuerdos que firmamos otras fuerzas políticas con los sindicatos, cuando ellos, en fin, firman habitualmente acuerdos muy positivos en materia de diálogo social para esta comunidad autónoma. Creo que deberían tratar al menos con el mismo respeto todos los acuerdos. Demostramos que otra política fiscal es posible y que se puede favorecer a las clases medias y a las clases populares, y que se puede dejar de favorecer, como hace el Partido Popular, a sectores, por ejemplo, como el del juego. Castilla y León ha dejado de ingresar unos 800 millones de euros a lo largo de la crisis económica. Acuerdo de mínimos que contempla más tributos propios, duplicar los medios personales para la inspección y lucha contra el fraude, menos bonificaciones al juego, menos exenciones al impuesto de patrimonio y tipos más altos en el IRPF y patrimonio para las rentas altas. Están dando a nivel estatal los pasos adecuados. Hay que ingresar más y hay que pagar de otra forma, que paguemos todos, pero que pague el que más tiene. ¿Es esta imagen la de un acuerdo poselecciones 2019? Yo pienso que sí. Vamos a ver los pactos electorales el día después de las elecciones. Creo que es muy pronto para hablar de este tipo de cosas. Los sindicatos le han pedido además encarecidamente a la Junta que haya presupuestos en 2019. Luego os preguntaré sobre estas reflexiones que hacían los líderes políticos acerca de esa posible coalición electoral que pueda surgir después de las elecciones autonómicas de mayo, pero antes os pregunto, ¿solo con más impuestos o con subida de impuestos se puede garantizar o mejorar los servicios públicos? Yo creo que no, yo creo que lo que tratan en este acuerdo es un acuerdo de mínimos, el que se ha firmado esta tarde entre los tres partidos de izquierdas, pero no solamente basta con recaudar más. Es verdad que es necesario recaudar para poder llevar a cabo la prestación de los servicios sociales, incluso para el desarrollo de infraestructuras, pero también sería necesario, y creo que es fundamental, la creación de empleo, ¿no? El que haya más personas cotizando a la seguridad social, pues probablemente también sería un motivo de que la Junta o cualquier gobierno autonómico recaudara más dinero. Yo creo que esto es un acuerdo de mínimos, como ellos mismos han dicho, ¿no? Pero yo creo que no es suficiente, pero bueno, sí que es verdad que se trata de, se tiene que plantear de alguna manera hacer un acuerdo, ¿no? para generar un sistema de tributos que sea, bueno, pues que sea progresivo y que sea igualitario con todos, ¿no? Ya no sé si la solución la tienen los partidos de izquierda, la solución la tienen los partidos de derechas, pero sí que hay que intentar hacer un sistema progresivo e igualitario. Cuando hablaban de esta propuesta, decían tanto los partidos como los sindicatos que lo que estaban es en contra de, creo que lo han llamado populismo fiscal, ¿no? Aquellos que plantean igual que con una bajada de impuestos también se pueden mantener determinados los servicios. Pero es que, vamos a ver, aquí el problema fundamental que tenemos ahora mismo en la economía española y en muchas otras economías es precisamente que los ingresos no aumentan hasta el nivel de mantener el estado de bienestar y de mantener todas las inversiones que hacen falta. Entonces, claro que yo creo que hay margen para recaudar más. Lo que pasa es que a ver por dónde se camina. Es decir, si tú cargas los impuestos, por ejemplo, los impuestos indirectos, pues es malo porque paga igual el que tiene mucho que el que tiene poco cuando compra una botella de vino o cuando compra una botella de leche o un paquete de tabaco. O cuando llenas el depósito del coche. Exactamente. Vamos a los impuestos directos, pero para eso hay que atajar, por ejemplo, la SICAF de la gente que tiene más dinero, que son los que menos pagan, y luego hay que atajar otras cosas. El otro día leía un estudio en el que se calculaban en 10.000 millones de euros lo que se va por la corrupción en España. Con ese dinero se hacen muchísimas cosas. Es decir, ¿se puede recaudar más? Sí. ¿Se puede, de alguna manera, que la gente que menos
tiene y los autónomos no paguen más y lo paguen quien más tiene también, y hay que ir por ahí. Pero yo creo que eso debe ser un planteamiento que hacen los sindicatos y los partidos de izquierdas que están en su papel y en su labor, pero que tiene que ser asumido también por los gobiernos, en este caso por la Junta de Castilla y León, en el tramo que ella pueda hacerlo, y en el resto pues el Estado, claro. Ahora que estamos pensando en impuestos, ¿creéis que va a haber presupuestos? ¿De quién? De la Junta, de momento de la Junta. Luego ya veremos el recorrido que puede tener esa noticia que nos leía al principio Ernesto Escapa, ¿no?, sobre que Ciudadanos deja solo al Partido Popular en su intento de vetar el techo de gasto en el Senado. Pero por respecto ejemplo, a los regionales. La consejera de Economía, Pilar del Olmo, ha dicho 400.000 veces que en lo que no haya presupuestos del Estado, y a que no sepan lo que le van a destinar aquí, no puede hacerlos ella. Con lo cual habrá que esperar a ver qué pasa con los presupuestos a nivel estatal. Y si no hay acuerdo y no hay convocatoria de elecciones, hay prórroga, y la prórroga pues ya sabes lo que supone, que no puede haber partidas nuevas, no puede haber modificaciones, no puede haber más créditos y no puede haber más inversiones de las que estaban ya previstas. Yo creo que lo que resta de 2018 no va a haber proyecto de presupuestos para 2019. Lo que dice Luis, no se conocen las entregas a cuenta, entonces pues, no se puede tener una base sobre la que trabajar. Bueno, les decía yo que los partidos ya piensan en la cita electoral de mayo, y por ahora los que tienen los deberes más avanzados parece que son los socialistas. Ya tienen candidatos desde el verano, y desde hoy también funciona su comité electoral. Su objetivo principal es aupar a Luis Tudanca a la presidencia de la Junta. Las municipales también importan, dice el PSOE, pero lo fundamental en esta campaña parece que va a ser el ámbito autonómico. El conjunto del partido, por primera vez en mucho tiempo, en casi 30 años, está convencido que podemos salir a ganar un candidato que es de la mayor fortaleza que hemos tenido en mucho tiempo, apoyado y entusiasmando al conjunto del partido. Y tenemos la cabeza pateando la comunidad. Y después de escuchar a Mercedes Martín, os pregunto por lo que yo sugería antes, por esas declaraciones que han realizado tanto Luis Tudanca como Pablo Fernández como José Sarrión, si se ven formando parte de una especie de tripartito o coalición después de las elecciones de mayo que pueda aupar a uno de ellos, entiendo que al candidato socialista a la presidencia de la Junta. Hombre, Pablo Fernández, el secretario general de Podemos, ha dicho claramente que sí cuando se le ha preguntado por esta cuestión en la hora de prensa. Yo creo que no sé si habrá una coalición de izquierdas o una coalición de derechas, pero quien quiera gobernar, yo estoy convencida que para poder gobernar en Castilla y León va a ser necesaria una coalición, no va a haber una mayoría, no va a haber ninguna mayoría absoluta, eso estoy convencidísima. Creo que primero tendría que ver si hay coalición entre Izquierda Unida y Podemos. Hay que empezar por ahí, porque ahí había un señor de Izquierda Unida y un señor de Podemos. Y entonces a ver si aquí van a ir o no van a ir. Luego, por ejemplo, en Zamora, que es la única capital de provincia de España que tiene Izquierda Unida, los de Izquierda Unida no van a ir con Podemos. Ya lo han dicho clarísimamente. Y después va a depender de muchísimas cosas. Desde luego, malo que empiecen a hablar de posibles coaliciones a futuro, y simplemente con un poquito de memoria deberían de darse cuenta de que los peores resultados que ha habido en bastante tiempo, bueno, menos estas últimas elecciones, fue cuando Paco Frutos y Joaquín Almunia se presentaron juntos en el 2000 y Aznar saqueó mayoría absoluta. Y había mucha gente socialista que no quería saber nada con Izquierda Unida, y al revés, y de Izquierda Unida con el PSOE. Es decir, vamos a hablar de las coaliciones, o deben de hablar a posteriori y en función de muchas cosas. Pero claro, habrá mucha gente, por ejemplo, en el PSOE, que si Podemos no se desmarca de las posturas, por ejemplo, de los Podemos de Cataluña, pues dice, oiga, vamos a ir con estos que no se les ocurre más que presentar a Ada Colau una esa para reprobar al rey y llevar estos los... Pero no tiene mucho sentido. Y hay muchísima gente aquí que, aun siendo de izquierdas, pues hay muchas cosas de las que está planteando Podemos que no está absolutamente de acuerdo. Entonces es mejor, yo creo, que se asienten las cosas, que se vayan a las elecciones cada cual con su programa y en función de los resultados se hable. Esto es echar el cuento de la lechera a tantos meses vista. A mí me parece que está a mucha distancia para empezar a hacer cábalas y conjeturas sobre posibles resultados y posibles acuerdos de gobierno
para los cuales es necesario primero ganar las elecciones. Bueno, no hace falta ganar las elecciones, ¿eh? Aquí puede gobernar el que no gane las elecciones. Sí, bueno, claro, puede haber coaliciones. Bueno, tener la mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria. Y luego hay otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención y es las palabras que acabo de escuchar ahí del PSOE. Por primera vez en 30 años, oiga, no diga usted eso, porque eso se lo oí yo decir cuando el candidato era Jesús Quijano, cuando el candidato fue Jaime González, cuando el candidato fue Villalba y cuando el candidato fue Óscar López. O sea, en fin, no diga usted en el 30 años porque alguien le puede decir, oiga, ¿y para atrás qué ha pasado? Claro. Que estaban desunidos y por qué no lo decían, o sea, con Quijano estaban desunidos, pues yo creo que no, que aceptó el partido bastante, otra cosa es que fuera un candidato sí, con poco tirón, pero por lo demás, ese complejo de adanismo que se tiene en muchos partidos cuando alguien llega y dice, no, hasta ahora hay que empezar de cero, no, oiga, no, esto tiene una historia, tiene un montón de cosas, tiene, en fin, me parece que hay que ser un poquito más prudentes en ese tipo de declaraciones. Quiero poner sobre la mesa una reflexión que tiene que ver con el ámbito nacional, evidentemente, pero que también tendrá recorrido en los municipios de Castilla y León, porque ya saben esa noticia o ese anuncio de Izquierda Unida que va a presentar mociones en 1000 ayuntamientos para intentar reprobar la figura del rey Felipe VI. Es una noticia, como les digo, de calado nacional, pero que entiendo que también se llevará a algunos ayuntamientos de Castilla y León. ¿A vosotros qué os parece este tipo de iniciativas? ¿Tú quieres una palabra? ¿Solo? Si lo dices en una ganar palabra, tiempo, mejor. Sí, una patochada. ¿Patochada? ¿Ana? Sí, yo creo que en Zamora se llevará al pleno del Ayuntamiento de Zamora, porque gobierna allí Izquierda Unida, pero creo que es una patochada, una pérdida de tiempo. Sí, lo puede llevar cualquier concejal en cualquier ayuntamiento, aquí, en cualquier sitio, pero vamos, ¿ese es el problema más importante que hay ahora planteado en esta región o en este país? Pues no. Es que yo, además, es que no es una pérdida de tiempo. No acabo de entenderlo. Por eso, cuando has dicho tú que igual, no sé si, no lo sé, tampoco le conozco tan de cerca, pero no le veo a Francisco Guarido muy partidario precisamente de estas cosas, no de estas patochadas. Igual sí que le veo más preocupándose por las cosas que de verdad preocupan a los zamoranos. Pues claro, pero si es que además eso me parece, y además Guarido es muy listo a esos niveles y además muy listo y bastante sensato y prudente en toda la labor de gobierno que ha hecho. Es decir, tú vas a plantear eso para que tu socio de gobierno, que es el Partido Socialista, se abstenga o vote en contra, y para que se te ponga a favor alguien de Podemos, y para que Clara San Damián, la portavoz del Partido Popular, pues bueno, haga de Casado y diga que esto se destruye y no sé cuánto España. En fin, es que para mí no tiene ningún sentido, ninguno. Bueno, después de dejar muy tocada a la ministra de Justicia, ahora las grabaciones del excomisario Villarejo amenazan a María Dolores de Cospedal. Lo que hemos conocido y es que Villarejo dio varios chivatazos al marido de la secretaria general del PP sobre la marcha de las investigaciones de la trama Gürtel. Cospedal ha emitido un comunicado negando que esa conversación cambiase en nada el devenir judicial del PP, y desde el PSOE se piden las explicaciones que antes les pedían a ellos. 4 meses después de que estallase el caso Gürtel, el excomisario José Villarejo le habría contado al marido de Dolores de Cospedal cómo estaba avisando a algunos implicados del caso y de cómo iban las investigaciones. La exsecretaria general del PP emitía un comunicado para asegurar que esas conversaciones en nada han cambiado el devenir judicial del PP. Gracias, muchas gracias. Pablo Casado eludía hacer declaraciones, pero esas conversaciones han monopolizado esta rueda de prensa. El PP ha colaborado siempre con la justicia, a diferencia de otros, y realmente no estamos ni mínimamente preocupados por las grabaciones del señor Villarejo ni las supuestas revelaciones. Hasta en 6 ocasiones ha negado el PP preocupación alguna, mientras el Gobierno ha tenido que esquivar el asunto por el antecedente con la ministra Delgado. Estas grabaciones que surgen o que se realizan de manera absolutamente ilegal, vulnerando todos los derechos fundamentales habidos y por haber en nuestra Constitución. No nos merecen ni el mayor de los respetos ninguna de estas filtraciones. El PSOE también se ha sumado a ese discurso, pero ha intentado aprovecharlo. Lo que hemos conocido hoy es una situación reiterada de entendimiento y complicidad para influir sobre la investigación policial. Y ha pedido a Casado que exija las mismas explicaciones en su partido como reclamó el Gobierno. En el juicio de los ERE, o el juicio de los ERE, mejor dicho, entra en su recta final. La Fiscalía mantiene su acusación contra Chaves y Griñán. Los expresidentes han vuelto hoy a la audiencia para escuchar al fiscal que pide en el caso de Chaves 10 años de inhabilitación por supuesto delito de
prevaricación, y en el de Griñán 6 años de cárcel por malversación y 30 de inhabilitación. La Fiscalía mantiene también la acusación para el resto de los altos cargos, 19. Solo ha excluido al secretario general de Hacienda. Bueno, por cierto, que Villarejo tiene para todos, ¿no? Hombre, yo ahí lo que diría, recomendaría al PP y al PSOE, en vez de tirarse los trastos a la cabeza, que si tú no sé cuánto, y lo que ha dicho la del PP, al contrario que otros, pues digo usted quiénes son los otros. Pues claro, hoy, no sé si ha ido hoy o ayer, en un periódico se decía que el Partido Popular, cuando gobernaba, desoyó 2 informes en los que se le avisaba de quién era Villarejo y lo que estaba haciendo, y le dijeron seguir. Y también Villarejo ha actuado cuando gobernaba el Partido Socialista. Es decir, lo que tienen que hacer es entonar primero el mea culpa y decir, nos ha interesado que este señor estuviera en misiones de basura y no hemos hecho nada por retirarlo, y ahora estamos pagando las consecuencias. Sin duda. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se ha reunido este lunes con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para hablar, entre otras cuestiones, de la pederastia y la preocupación por dar justicia a las víctimas de abusos. La vicepresidenta del Gobierno ha aprovechado para anunciar a la Iglesia que el Gobierno tiene la intención de modificar el Código Penal para hacer que estos delitos no prescriban. El Gobierno asegura que el Vaticano no se opondrá a la exhumación de los restos de Franco. El problema vendrá con la posterior inhumación de esos restos. Acudimos una noche más a nuestro quinto tertuliano para pedirle alguna solución. Tú dirás, Nieto. No puedo pegar ojo, Juanma. Ahora resulta que el problema del Gobierno es qué hacer con los restos de Franco una vez exhumados, para que el nuevo enterramiento no se convierta en otro Valle de los Caídos. Tal vez la solución sería dividir a Franco en porciones mínimas y que un grupo de ciudadanos anónimos en macetas vacías procedan a una inhumación discreta, doméstica. Cuidado, que hay que hacer humor negro con estas cosas del Gobierno. Terminaré mañana con la inhumación, que no son horas, Juanma, no son horas. Y no sabemos cómo terminará todo este asunto, ¿no? Si acabará, pues un poco, al final, no sé. Hoy escuchaba yo en una tertulia a Zarzalejos apoyándose en varios puntos del concordato para decir que la Iglesia no podía oponerse a que los restos de Franco fueran enterrados en la cripta de la Almudena. Pero había otro tertuliano que decía, hombre, sabiendo lo que los francos dicen, que en fin, de la Iglesia, todas estas cosas, dice, si la Iglesia les dice que convendría que no lo llevaran, a lo mejor les hacen caso. Pero si no, legalmente lo pueden enterrar, y eso sería un problema mucho mayor que estar en el Valle de los Caídos. Yo creo que tienen que sumarlo, pero hombre, habría que negociar quien fuera con la familia o tal, pues para que lo lleven a una tumba normal, como toda persona. A su pueblo, en fin, donde quiera. Sí, o el cementerio del Pardo, ¿no? Que se puede convertir en otro lugar de peregrinación. Exactamente, pues claro. Más cosas. En cuanto a la crónica internacional, este lunes el gran protagonista es sin duda Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil. Este ex capitán del ejército llega al poder marcado por sus declaraciones polémicas y por su estilo autoritario. Se impuso a su rival Fernando Haddad por 10 puntos de ventaja y abre una etapa de incertidumbre en la cuarta economía del mundo. Por cierto, que los primeros en felicitarle por la victoria han sido Donald Trump, Salvini y Le Pen. Será un defensor de la Constitución. Mi gobierno será defensor de la Constitución, de la democracia y de la libertad. No es la promesa de un partido, es un juramento a Dios. Bueno, opinión sobre una elección. Es verdad que lo venían diciendo las encuestas claramente que iba a ganar en esta segunda vuelta de las elecciones brasileñas. Al final esto es un síntoma de algo que está ocurriendo en todo el mundo. En muchos países de Europa, en muchos países, en la cuarta potencia del mundo. Y a mí, sinceramente, me produce cierta preocupación, ¿no? Porque las barbaridades que ha dicho que han salido de la boca de este señor son para llevarse las manos a la cabeza. Aunque ahora viendo las imágenes me sorprende que le esté traduciendo una mujer y que detrás hay una persona, un negro. Cuando ha dicho que, bueno, voy a evitar repetir las barbaridades que ha dicho, ¿no? Pero es verdad que se ha presentado como un salvador, ¿no? En un país donde la economía no acaba de remontar, donde hay cientos de asesinatos al día, donde hay millones de
dólares que se han ido por el coladero de la corrupción y les ha presentado como un salvador, ¿no? Y bueno, pues la gente lo ha votado. No va a poder gobernar en solitario, va a necesitar respaldos, entonces bueno, yo confío en que se modere. A mí más que preocupación me da miedo, porque es un síntoma que ya empezó con Trump, ha empezado con casos como el Brexit, con lo que a muchos niveles ha ocurrido en Rusia, es decir, hay un resurgimiento de un nacionalismo enfrentado a todo lo demás, de la xenofobia, de rechazarse la solidaridad, el multilateralismo, todo esto, y a mí en un país como Brasil me da bastante miedo. No olvidemos la frontera que tiene con Venezuela, donde está otro parecido, pero en teoría de la ultraizquierda, con lo cual pueden saltar chispas en breve. No hemos, vamos a dejar la crónica internacional porque no hemos despedido octubre y ya tenemos que informar del primer temporal de nieve en Burgos. 5 hombres han tenido que ser rescatados por la Guardia Civil en el puerto de Lunada. Bajaban hacia Cantabria, donde habían permanecido atrapados durante toda la noche. El temporal también mantiene cortada la línea férrea entre León y Asturias. A medianoche se activaban los avisos amarillos en todas las provincias, salvo en Soria y en Valladolid. Hay riesgo de nieve y de lluvia en el sur de Ávila y en Salamanca, y las temperaturas pues van a seguir siendo muy bajas. La imprudencia lleva a algunos conductores a quedarse atrapados en carreteras por las que no se puede circular, y la imprudencia está detrás de muchos accidentes de tráfico. Hoy la DGT decidía retomar las campañas duras para frenar el aumento de las muertes en carretera. El lema de la campaña es "Lo peor no es la muerte", y son 2 vídeos que muestran las consecuencias fatales de estar implicado en un accidente de tráfico, se sobreviva o no. ¿Quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Con esa disyuntiva arranca la nueva campaña de tráfico. Hemos querido cambiar el enfoque y no solo mostrar las consecuencias en las víctimas después del accidente, sino dar también a conocer cómo es la vida de la persona que lo ha causado. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años. La DGT vuelve a la dureza de los años 90 para enfrentarnos a las cifras. Hemos pasado de las 1.680 víctimas mortales en el año 2013 a las 1.830 de 2017. Tus padres nunca se recuperarán. Este verano han aumentado un 15% respecto al año anterior. El uso del WhatsApp está detrás del 33% de los accidentes mortales. El atestado determinará que ibas chateando. La gente sigue pensando que el alcohol es la primera causa de los accidentes mortales. No, ya no lo es la tercera, por detrás del móvil a velocidad, con lo cual esto te obliga a focalizar. La realidad, recuerda la DGT, es más dura que estas imágenes. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. ¿Estáis a favor de estas campañas duras? Yo totalmente, creo que cuando se remueven conciencias y cuando se remueven corazones se puede ser mucho más eficaz, y se comprobó en los años 90 que estas campañas tan duras como con imágenes y mensajes muy duros tuvieron su efecto, y yo creo que totalmente, yo estoy convencida que este tipo de campañas pueden ayudar a reducir lo que es una lacra en este... A mí me parece muy bien que haya este tipo de campañas que remuevan un poco las conciencias y que de alguna manera estas imágenes fuertes los tengas presente cuando te montas en el coche, cuando vas a coger el móvil porque te han llamado, cuando haces un montón de cosas que sabes que es una imprudencia, pero bueno, pues se hacen. Ernesto, ¿cómo lo ves? Sí, no, a mí me parece muy bien este tipo de campaña porque está demostrado ya que tienen un efecto positivo. Y aunque nos revuelvan un poco la conciencia, pues bueno, es así. Está muy bien. Es la realidad, la cruda realidad. Gracias, Luismi, gracias, Ana, que os vaya bien. Buenas noches. Abrigaros, que viene frío. Ernesto, gracias sobre todo por no hacer leña del árbol caído, ¿vale? Bueno, no podemos empezar el lunes ya así. Así me gusta. Sí, lo somos. Lo que le estaba diciendo ahora somos solaristas. Hay que ser del Pucela. Lo que está diciendo, lo que le he dicho muchas veces a Ernesto es que mientras esté el Procés, el Madrid se va a dejar ganar por el Barcelona para no aumentar la tensión. Enredar un poco más. Si es al revés, hubiera sido 1-5, están ahora en la calle. También. Está Torra ahí. Me apunto a la teoría de Luismi, es así. Porque aquí el que no se consuela es porque no quieres. Ahí. Nos vamos a la publicidad, luego tendremos que hablar de ciberseguridad. Hasta ahora.